¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Acá les dejo la tercera parte de lo que sería para nosotros una introducción a las estadísticas, que sería medidas descriptivas. Les dejé también en plataforma para que puedan leer después y enterarse un poco de estos indicadores. Cuando nosotros hacemos una tabla de frecuencias como la clase anterior, después necesitamos algunos indicadores estadísticos y los más utilizados son la media aritmética, la moda y la mediana. A estos tres le llamamos medidas de centralización. ¿Por qué? Porque si yo llevo en una recta numérica estos números que tengo, por ejemplo, en el ejemplo, que me dice 155, 159, 160, en este caso están ordenados. Si yo pongo, por ejemplo, 155 y 165 en una recta numérica, entonces a la media, a la moda y a la mediana esperaríamos que se concentren en el medio mismo de la recta numérica si considero de esa forma. La media aritmética es lo que nosotros le llamamos vulgarmente promedio. Entonces le voy a mostrar cómo calcular esto en Excel para no hacer a mano. En este caso tenemos, me dice las estaturas en centímetros de 8 estudiantes de una clase son 155, 159 hasta 165. Determina las medidas estadísticas. Y en este caso, así como les dije, la media, la moda y la mediana. Entonces lo que voy a hacer es escribir en esta parte los números que tenemos. Necesitamos en celdas diferentes para poder calcular. No voy a poder tomar del enunciado. ¿Por qué? Porque no están en celdas separadas. Entonces vamos a calcular a la media aritmética y entonces ponemos es igual y escribo la palabra promedio. Si ven, ahí ya me trae luego directamente promedio. Hacemos doble clic sobre promedio y entonces introducimos todos los números de la serie. Así. Y cierro paréntesis. Enter. Y ahí ya tengo. Entonces el promedio de este conjunto de datos es 160,5. El promedio de estaturas de este conjunto de estudiantes entonces es 160,5. Ahora vamos a la moda. ¿Qué es la moda? La moda viene a ser aquel dato que se repite mayor cantidad de veces. Visualmente yo me puedo dar cuenta que hay dos números que se repiten dos veces, en este caso 160 y 161. Entonces, la moda viene a ser aquel indicador estadístico que indica la mayor cantidad de veces que se repite un número. Yo voy a hacer en este caso, ya identifiqué visualmente que tengo dos modas, entonces vamos a escribir moda y fíjense que tengo moda uno, moda Marios. Entonces, en este caso, nosotros ya vimos que son dos, entonces le vamos a hacer clic a moda varios. Y ahí incluye otra vez todos mis números. Cierro paréntesis, enter. Y fíjense que me trae tal cual lo que yo ya había verificado. ¿Por qué? Porque visualmente, así como les dije, yo veo que 160 y 161 son los que se repiten dos veces. Ahora la mediana. La mediana es un indicador también y lo que hace es partir o repartir a la muestra en dos partes iguales. Eso significa que me va a dejar 50% hacia la derecha y 50% hacia la izquierda a los valores que tengo en la serie de datos. En este caso, si yo considero, veo que son números pares, mi serie de datos, y fíjense que acá en este caso yo tengo 3 hacia abajo y 3 hacia arriba, entonces mi mediana tiene que estar en el medio mismo, siempre y cuando los datos estén ordenados. Acá mis datos ya estaban ordenados, entonces no hay problemas. En este caso yo puedo calcular la mediana y sería 160 más 161 es igual dividido 2, es el promedio. Si tengo acá números pares, entonces va a ser el promedio de los dos centrales. Si tenía impar, entonces iba a ser directamente un número que era el valor central. En este caso, si hago el promedio así a mano, sería 160,5. Entonces vamos a hacer nosotros con la función de Excel. Escribo la palabra mediana y ya tengo ahí mediana. Hago doble clic, ingreso todos los números y fíjense que tengo 160,5, que es lo que yo ya sabía también al principio antes de hacer. A estos tres números entonces le llamamos medidas de tendencia central. Justitos se encuentran en el medio. Si yo encuentro que la media, la mediana son iguales y también con la moda, decimos que la muestra es homogénea. Significa eso que la muestra nos puede servir para hacer una inferencia sobre la población. Si yo tengo en este, vamos a suponer en una escuela, en un colegio, tengo por decirles, tengo 500 estudiantes
y yo tomé al azar a 8 estudiantes e hice estas observaciones y encuentro estos datos de esta forma y encuentro que la media, la mediana y la moda son parecidos o son cercanos, entonces puedo decir de que este mismo comportamiento podría replicarse en los 500 o 1000 estudiantes que hay en esta universidad o en este colegio o lo que sea. Vamos a calcular también para el ejemplo 2. Fíjense, para el ejemplo 2 nos dice los salarios semanales, mensuales en dólares de 11 profesores. Y acá yo ya les puse también para que podamos hacer directamente el cálculo de los tres indicadores. O sea, vamos a hacer el primero, es igual, ya sabemos que tenemos que poner promedio, hacemos doble clic sobre promedio, ingresamos todos los datos, cierro paréntesis, enter. Y ahí entonces le voy a sacar los decimales para que pueda leer bien. Y fíjense entonces que el salario promedio de estos 11 profesores es de 1127. La moda también vamos a mirar si tenemos algún número que se repite mayor cantidad de veces. Si se fijan, 1120 es el número que se repite más veces. Tengo 4 en este caso. Y acuérdense también algo, que si yo tengo números impares, el valor central en el conjunto ordenado es la media. En este caso yo puedo tomar a este y fíjense, yo tengo 2 4 5 hacia abajo y tengo 2 4 5 hacia arriba. Entonces 1120 es mi mediana ya directamente, o sea, mi moda directamente mirando ahí. Entonces voy a poner acá yo moda, y en este caso solo hay una moda, entonces vamos a poner moda 1. Y ingreso todos los números, cierro paréntesis, enter. Y fíjense que tal cual lo que yo ya tenía acá, también escrito. La mediana era el 50% de los datos. Entonces, justito acá, este 1120 que yo anoté viene a ser la mediana. ¿Por qué? Porque me deja 50 arriba y 50 abajo. Entonces, ¿qué hago? La mediana puedo también calcular con Excel mediana y ahí entonces ingreso todos los números y tengo la mediana, 1120. En este caso, si yo considero mi media aritmética y mi mediana, hay una pequeña diferencia y es para discutir si estamos trabajando con muestras reales. ¿Por qué? Porque ahí el que sabe, el investigador o el experto en el tema les va a decir, bueno, en este caso es dólares, la diferencia es 7 dólares y ahí entonces tenemos que empezar a discutir si son números grandes o son números pequeños para continuar y decir que la muestra puede servir para hacer inferencias sobre la población. Y en el ejemplo 3 también yo les puse un ejercicio que habla de temperaturas que se tomó en una ciudad. Entonces ya ordené también, vamos a hacer la media o el promedio que le llamamos luego vulgarmente y me voy acá. Selecciono todo, mis números también están ordenados. Enter, 16,5, entonces el promedio de temperatura para esa ciudad. Después la moda, si se fijan ustedes visualmente, no hay moda, no hay ningún número que se repite. Igualmente voy a también hacer y le puedo poner moda 1, moda Marius, no hay problema. ¿Por qué? Porque si hago esto, me va a dar nada. No hay, entonces en este caso no existe moda. Puedo poner directamente cero. Y la mediana, si yo considero cuántos números tengo acá, tengo 12 números, entonces voy a tener 15, 15. Estos dos son los valores centrales. Y tendría que hacer el promedio para estos dos para obtener la mediana. ¿Y qué voy a hacer con la función? ¿Cuál es el promedio de este? Y si tengo 14 y 18, mi promedio es 16. Entonces vamos a ver si es cierto que me da 16. Mediana. Mediana. Y entonces tomo todos los números, cierro paréntesis, enter. Y fíjense que me da tal cual lo que yo quería, 16. Acá hay una, una aproximación de la media y la mediana. Podría decir de que puedo usar ese día para hacer proyecciones, por ejemplo, con otros días de la misma temporada, por ejemplo. Bueno, me voy ahora a mirar los otros indicadores. Yo tengo también acá varianza, desviación típica y coeficiente de variación. A estos le llamamos medidas de dispersión. ¿Qué es lo que yo voy a querer siempre? Voy a querer que los números, estos números en la serie, estén concentrados alrededor de las medidas de tendencia central, que estén concentrados alrededor de la media, de la mediana o de la moda. Y si yo encuentro entonces que una varianza es muy grande, eso significa de que los datos están muy dispersos, que los datos no están concentrados en el medio. Entonces ahí ya tendría que hacer algún tipo
discusión también con un experto para saber qué voy a hacer con una muestra si encuentro de esa forma. La varianza simbolizamos con la letra S al cuadrado, es una medida cuadrática. Esta, esta fórmula me dice sumatoria. Esta M al revés significa sumatoria. De X sub Y son las observaciones. Yo tendría que hacer manualmente 155 menos la media elevado al cuadrado, más 159 menos la media al cuadrado, más 160 menos 160,5 al cuadrado, y así hasta el último, y dividido por la cantidad de datos. Excel nos facilita ampliamente porque yo puedo hacer directamente diciendo es igual varianza y ahí tengo dos posibilidades, var P y var S. Var P es si tengo una población, nosotros trabajamos con muestra, entonces no puedo usar. Var S, en este caso, si es de una muestra, entonces vamos a usar esto, var S. ¿Y qué hacemos? Incluimos todos los números, cierro paréntesis, enter. Y este entonces es mi varianza. En este caso, la varianza no me ayuda mucho. ¿Por qué? Porque es una medida cuadrática. Si yo considero es estatura en centímetros, me dice, entonces este valor sería 8,6 centímetros al cuadrado. Y eso es área. Nosotros estamos haciendo acá con una medida unidimensional. Entonces no me conviene o no puedo usar. Y entonces recurrimos a la desviación típica. Si se fijan, la varianza es s cuadrado y la desviación típica es s. Eso significa que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Yo puedo hacer raíz, escribo la palabra raíz, me trae Excel por defecto, tomo a este y me da 2,90 y tanto. Yo puedo hacer así, porque es la raíz cuadrada, o directamente con la función desviación típica. Entonces puedo poner desviación y me va a traer también desviación típica. Ahí está, desviación típica, desviación estándar o desviación normal le llamamos. Y acá tengo, me dice desviación estándar M, que es de la muestra. Entonces vamos a tomar todos los datos y vamos a ver si nos da el mismo resultado que ya habíamos hecho con el cálculo de la raíz. Y fíjense, me da también 2,9. ¿Qué significa ese 2,9? Porque ese sí ya puedo interpretar. Significa que yo tengo en los extremos 155, 165, en el medio mismo tengo 160 y me dice que hay tres valores hacia la izquierda y tres valores hacia la derecha en donde hay mayor concentración de los números. Entonces la dispersión no es muy alta y también yo me doy cuenta porque si encuentro que la media y la mediana son iguales, entonces la desviación típica va a ser muy pequeña. El coeficiente de variación me va a decir si hay una dispersión media, alta o baja. Entonces hacemos el cálculo así. Según la fórmula me dice S, que es nuestra desviación típica, y dividimos con la media, que es esto, y multiplicamos por 100. Y me dice ahí 1,8, como multipliqué por 100 significa un valor porcentual y significa para mí 1,8%. ¿Qué significa un 1,8%? Significa una dispersión muy baja. ¿Qué significa eso? Que tengo los datos muy concentrados y en este caso entonces me está también diciendo que la muestra es homogénea o la muestra es simétrica. La dispersión es baja si el coeficiente de variación es menor a 15. Si el coeficiente de variación está entre 15 y 30, entonces una dispersión media le llamamos. Y si tengo mayor a 30, es una dispersión alta. En este caso es 1,8, es bajísima la dispersión. Eso significa para mí entonces que esta muestra yo puedo utilizar para poder hacer inferencias de la población. ¿Qué significa inferencia de la población? Extender estos mismos indicadores a una población de la cual se extrajo la muestra. A eso le llamamos inferencia que les había explicado en la primera clase. Ahora, vamos con el ejemplo 2 y hacemos lo mismo para también varianza. Entonces voy a poner es igual, var, acuérdense que es var s, ¿por qué? Porque es de la muestra a la muestra y hago esto. Y ahí tengo entonces mi varianza. La varianza como tal, así como les dije, no se usa mucho porque es una medida cuadrática. En este caso es dólares, yo no puedo decir dólares al cuadrado. La desviación típica, entonces ponemos desviación estándar con la M, tomamos todos los datos y entonces vamos a ver cuánto nos da. Me da 91. Si yo considero entonces a la medida de tendencia central, entonces voy a decir que hay
$91 a la derecha y $91 a la izquierda en relación a la media y en donde hay mayor concentración de datos. Y vamos a ver acá nuestro coeficiente de variación, que es la desviación típica dividido la media por 100. Y ahí me da 8% más o menos, que también es una dispersión muy baja. ¿Por qué? Porque acuérdense que les decía que el coeficiente de variación, si es menor a 15 es una dispersión baja. Dispersión baja. 8,1% significa una muy buena muestra en sentido de que yo puedo ampliar todos estos indicadores a la población de la cual se extrajo. Entonces, esto es para datos simples, le decimos. ¿Por qué? Porque tenemos menos de 20 datos. Si yo tengo menos de 20 datos, le decimos una muestra de datos simples. Ahora, también vamos a terminar el ejemplo 3 y así vamos a mirar para datos agrupados. Varianza, escribimos varianza, acuérdense que es varianza S. Tomamos todos los datos, cierro paréntesis, enter. Y tengo entonces que la varianza es 113, pero no puedo tener 113 grados centígrados al cuadrado. Entonces recurrimos a la desviación típica, desviación estándar, media y incluimos aquí. Cierro paréntesis, enter. Y ahí tengo. Les puede parecer así muy difícil, pero si practican es muy fácil esto. Y aparte estoy haciendo rápido porque pueden pausar ustedes la grabación cuando quieran. 11 dividido x raya por 100. Y me da 64. En este caso, ¿qué tengo? En este caso tengo un coeficiente de variación muy alta. Significa que mi muestra no es tan simétrica. Si hacemos un histograma, así como les había mostrado la vez pasada, iban a encontrar de que iba a ser muy fea el histograma porque, y si se fijan también, porque voy a tener varios picos. Si se fijan ustedes también acá, mis extremos son de 1 a 34, están muy alejados. Eso significa también la cuestión esta de que el coeficiente de variación es muy alta. ¿Qué significa para nosotros esto? Una dispersión alta. Los datos no están muy concentrados, los datos están tipo disparándose en cualquier dirección si queremos decir en términos cristianos. Ahora vamos a ver para datos agrupados. Para datos agrupados significa que nosotros ya tenemos esta tabla que trabajamos en la clase anterior. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a terminar esta tabla y vamos a mirar cómo determinamos también la media, la mediana y la moda. Y los otros indicadores de dispersión. La media, fíjense que me dice que es sumatoria de f por x. Sumatoria de f. ¿Qué era la f? La f es nuestra frecuencia absoluta, la cantidad de datos que tenemos en cada intervalo. La X es la marca de clase, que es el promedio de cada intervalo. Y multiplicamos entonces, por eso acá en mi tabla hay un producto y este resultado dividido con el total me va a dar la media. Entonces vamos a hacer así. ¿Qué es la marca de clase? El promedio de cada clase. Entonces promedio, tomo los dos, enter y extiendo. Extiendo y acá le saco este omitir error porque no es nada. Y ahí hacemos el producto. Va a ser entonces este 15 por 20,5. Extiendo y hago acá mi sumatoria con esta función de sumatoria. Enter. Y entonces mi media va a ser igual a, es igual 2.450 dividido 80. Y ahí tengo 30,6. Yo más o menos ya sabía que iba a caer ahí porque si se fijan en la distribución de la tabla, el mayor está acá, justito está en el valor central. Entonces la mayor frecuencia está ahí, entonces yo esperaría que la media esté entonces entre 30 y 35. Y justito me dio 30,6. ¿Dónde está 30,6? Entre 30 y 35. Ahora vamos a calcular la mediana, que es un poco más complicado. La mediana, que era que significaba el 50% de los datos hacia arriba y hacia abajo. Vamos a calcular, hacer un cálculo auxiliar que acá me dice n sobre 2. N que viene a ser nuestro tamaño de la muestra, o sea, este 80 dividido 2. Me da 40. ¿Qué voy a hacer de ese 40? Voy a acumular mi tabla, que ya les expliqué en la clase anterior, y entonces acumulo. Anoto este es igual, anoto este, más el siguiente que es 20.
extiendo y acuérdense que el último número tiene que coincidir con mi total. Y si coincide, acá está, 80, 80. Entonces, sin problemas, ahí está mi 80. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a mirar dónde cae este 40 en la frecuencia acumulada. Acá tengo 15, me falta. Acá tengo 35, me falta. Entonces, este intervalo es lo que yo voy a considerar. Voy a ponerle un color y a este es lo que le llamamos clase mediana. Ahí está. La clase mediana significa la clase donde está la mediana. Ahora, ¿qué hago acá? Fíjense algo. La fórmula me dice límite real inferior más n sobre 2, que es la mitad de la muestra, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana y dividido la frecuencia absoluta de la clase mediana por C. Y eso vamos a entender a medida que vayamos haciendo. Yo tengo un límite real. La vez pasada ya les expliqué también en la clase anterior cómo se obtenía el límite real. Entonces me voy a ir acá y acá voy a completar para después llevar a mi fórmula. El límite real era tomar al límite inferior menos 0,5. Y ahí tengo 34,5. N sobre 2 es la mitad de la muestra. La muestra es 80, la mitad entonces va a ser 40. 40. Esta FAA significa frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Fíjense que esta es mi frecuencia acumulada, esta es mi clase mediana y anterior me dice, entonces la anterior es 35. Después tengo a la FM. FM significa frecuencia absoluta de la clase mediana. Acuérdense que esta F es frecuencia absoluta y la clase mediana está aquí y me dice que es 25. O sea, acá va a ser 25. La C viene a ser la cantidad de datos que tengo en cada intervalo, acá y acá. ¿Cómo era que hacíamos? La vez pasada ya les expliqué también que era este 24 menos este 18 y ahí me va a dar la amplitud o cuántos números tengo en cada intervalo o en cada clase. Entonces va a ser 24 menos 18. 24 menos 18. Aquí en mi Excel. Ahí está. Enter. Y entonces me da 6. Y esto es lo que voy a cargar, chicos y chicas, en la mediana. Y voy a achicar para que pueda cargar así como está. Me dice la fórmula límite real. Entonces voy a poner es igual. Mi límite real está acá. Más. Abro doble paréntesis. N menos 2 me dice. Entonces N menos 2 menos frecuencia acumulada anterior, que es 35, cierro paréntesis, divido entre la frecuencia absoluta de la clase mediana, que es este 25. Cierro paréntesis, por la C, que es nuestra amplitud. Y ahí, ¡tarán!, me da mi mediana. Tengo 35,5. Algo está mal acá. Vamos a mirar dónde, porque me tiene que dar 30, y algo. A ver, frecuencia acumulada, frecuencia absoluta. Sí, voy a mirar un poco acá. Ah, este está mal. Este es 30 menos 0,5. Enter. Ahí está, 30,7. Fíjense cómo están muy cercanos. Y también yo dije que mi clase mediana está en 30 y 35 y encuentro 30,7. Entonces está ahí, sin problema. Así determinamos entonces la mediana. Es medio complicado, pero si le tienen paciencia y hacen así paso por paso con pausa, van a poder hacer sin problemas. Ahora vamos a hacer la moda. ¿Qué era la moda? En este caso va a ser el intervalo donde está la mayor frecuencia absoluta. Fíjense que acá está la mayor frecuencia que es 25. Entonces, donde está la mediana también está la moda. Moda, moda. Ahí está. Entonces, mi clase mediana y mi clase modal coinciden. Vamos a ver qué me dice la forma. Y vamos a entender también clase modal. Ahí está. Entonces, ¿qué hago acá? Fíjense, me dice la moda, límite real inferior, delta 1 más delta 2 por C. Y vamos a entender acá qué significa cada uno de ellos, porque ya hice también para el cálculo auxiliar. Delta 1 es la diferencia que existe entre la frecuencia absoluta mayor menos la anterior. Entonces, en este caso para nosotros es 25 menos 20. Y la delta 2 es la frecuencia acumulada mayor menos la posterior. Y ahí tengo.
En mi fórmula me dice la suma, entonces voy a sumar 5 más este y me da 15. Y ahí tengo para cargar entonces mis datos en la moda. Vamos a hacer así, voy a checar para que podamos ver a la vez. Y entonces va a ser, me dice la fórmula, límite real, coincide porque está en la misma clase donde está la mediana, más, abro paréntesis, delta uno dividido delta uno más delta 2 cierro paréntesis, por C. Y ahí está mi moda. Fíjense, 31,5. Yo ya sabía que tenía que darme algo parecido porque la moda tiene que estar en 30,35. Entonces acá está 31,5 y coincide. Si mi media y mi mediana son iguales, entonces yo digo que la muestra es simétrica. ¿Qué significa eso? Sirve para hacer inferencias. Eso es lo que tenemos que nosotros considerar cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios. Ahora, vamos a mirar cómo vamos a hacer las medidas, que en este caso son las medidas de dispersión. Cómo calculamos la varianza. Y ahí vamos a trabajar un poco. Vamos a completar toda esta tabla y va a ser así. Me dice el primero, x menos x raya. Se voy a hacer el cálculo. X es mi marca de clase menos mi media, que es aquella. ¿Qué hago acá? Como voy a extender y quiero que todos me resten, todos estos números me resten de la media, entonces voy a tener que fijar con el símbolo de dólar. Y ahí extiendo después o hago esto. Ahí está. Y entonces, ¿qué es lo que me dice ahí esa doble barra que está ahí? Y lo que me está diciendo es que tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque esa barra significa valor absoluto. Entonces vamos a tener que cambiarle de signo a estos que me salen entre paréntesis porque me está indicando que son positivos. Entonces vamos a sacarle el negativo. ¿Cómo le vamos a sacar? Y va a ser así. Me coloco aquí y le voy a poner un signo negativo después del igual. Voy a poner entre paréntesis y entre paréntesis. Y ahí le saco el negativo. ¿Por qué? Porque acuérdense que menos por menos es más. Como ya está formulado ahí, entonces extiendo solamente al de abajo que también es negativo. Y ahí ya tengo que todos son positivos. Esto tiene que estar en positivo sí o sí porque usamos para una medida que les voy a explicar enseguida. Ahí me dice x menos x raya al cuadrado. X menos x raya ya tengo, entonces le vamos a multiplicar dos veces. Y ahí tengo. Eso voy a usar para mi cálculo auxiliar. Ahí está. Ahora me dice acá f por x menos x raya. F es mi frecuencia absoluta por x menos x raya que acabamos de hacer. Extiendo y voy a hacer su total porque este sí voy a necesitar. Voy a necesitar su total. Ahí entramos acá y tengo el total. Enter. Después el otro me dice f por x menos x raya. F es nuestra frecuencia absoluta, multiplicamos por ese que teníamos elevado al cuadrado. Extiendo y hago el total. Total. O la suma. Ahí está. ¿Para qué hice eso? Porque necesito calcular la varianza, la desviación típica, la desviación media, el coeficiente de variación. Si se fijan, la varianza me dice que es la sumatoria del producto de f por x menos x raya, que es este. Se va a hacer este dividido el total. Y ahí tengo a mi varianza. Después, ¿qué más? Mi desviación típica puedo hacer directamente haciendo esa raíz que les mostré. Escribo la palabra raíz, hago doble clic y ahí tengo a la desviación típica. Puedo utilizar esto con un decimal y este también con un decimal. ¿Qué me está diciendo este? Que si mi media es 30,6, entonces derecha e izquierda acumula 6 valores más y esos son los que tienen mayor cantidad de informaciones. La desviación media es así. Se acordarán que cuando estábamos haciendo el cálculo me daba negativo. Ese negativo significaba que estaba a la izquierda de mi promedio. Pero eso yo sé que en valor absoluto, por más de que esté a la izquierda, igualmente significa un lugar o una orden. Entonces, la desviación media tiene en cuenta eso y por eso era que le ponía ese valor absoluto. ¿Por qué? Porque el negativo no lo toma como válido. Entonces voy a poner es igual y es esta sumatoria que hice acá. Si se acuerdan, me decía f por x menos x raya en valor absoluto. Y entonces ahí, dividido ¿cuánto? Dividido el total de la muestra, que en este caso es 80. Enter. Estos dos valores, entre la desviación media y la desviación típica, me tienen que salir iguales, más o menos. No iguales, sino cercanos. Y ahora vamos a ver si hay una dispersión baja o una dispersión media. Entonces,
Vamos a ver el coeficiente de variación que ya hicimos con datos simples. Es igual a la desviación típica dividido mi media que está acá, multiplicado por 100. Y me da 22,7. ¿Qué significa 22,7? Significa 22,7%. Y entonces ahí yo ya les puse también la tablita para que se acordaran de dónde a dónde era que considerábamos dispersión media, baja y alta. En este caso me dice que la dispersión es media. ¿Por qué? Porque me da 27,7 y eso está entre 15 y 30. En este caso, esta muestra entonces tiene una pequeña dispersión y ya nos damos cuenta también porque acá si se fijan la moda es más grande que la media. Todo tiene una explicación en estadística, no es porque yo hago todo mecánico y ya dejo de observar, es suficiente. Tengo que ir mirando cómo se comportan estos indicadores. Bueno, entonces así se hace unos indicadores estadísticos, medidas de tendencia central y medidas de dispersión para datos agrupados. Aquí hay un ejemplo también eh, con respuestas. Si quieren, pueden hacer sin problemas. No, yo les voy a dejar otra vez el video y los ejercicios van a estar en plataforma en relación a estos ejercicios. Tienen que tener a la par con ustedes para que puedan desarrollar las actividades. Y bueno, chicos, esto es todo por esta vez. Entonces ya yo dejo el video y también todos los materiales ahí en plataforma para que puedan mirar ustedes sin problemas. Agradecidos, muchas gracias. Chau, chau.